¿Puedes encender tus paneles solares sin tener el medidor bidireccional de CFE? Hoy lo sabremos. Ya tienes instalados tus paneles solares y entonces, ¿qué sigue? Puedes ingresar en los documentos de interconexión de tus paneles solares para que puedas firmar el contrato de interconexión y el contrato de contraprestación. Y de esta manera te puedan cambiar tu medidor normal por uno bidireccional. Este medidor es especial, ya que sabe diferenciar la energía que tú estás consumiendo de la red con respecto a la energía que tú estás enviando a la red como excedente de tus paneles solares. Todo el trámite de interconexión por ley debe durar 13 días. Sin embargo, hay ocasiones que no es así, ya que llegan a durar semanas o incluso hasta meses. Y mientras el trámite de interconexión continúa su proceso, tus paneles solares deben estar apagados, ya que al tener un medidor normal, este no sabrá diferenciar la energía que tú estás consumiendo de la red con respecto a la energía que estás enviando a la red como excedente. Y si tú enciendes tu sistema de paneles solares y envías el 100% del excedente a la red teniendo tu medidor normal, este tomará el excedente de energía de tus paneles solares y lo sumará con tu consumo, en vez de restarlo, duplicando o triplicando la cantidad de energía que estás consumiendo de la red y por ende el costo en tu recibo de luz. Ahora, si tú quieres tener encendido tu sistema de paneles solares desde el momento en que te lo instalen, aún sin el medidor bidireccional, y mientras se encuentra el proceso del trámite de interconexión, es necesario que tu sistema de paneles solares esté trabajando bajo la configuración Zero Export, o sea, cero exportación, o Limit Export, o sea, exportación limitada. Esta configuración se aplica al inversor o microinversor solar, dependiendo de lo que tú tengas instalado. No se aplica a los paneles solares. Este tipo de configuración le va a ordenar al inversor o al microinversor solar que la producción de energía sea igual o menor al consumo de energía de la casa en todo momento del día. En pocas palabras, no va a permitir que haya excedente de energía a la red eléctrica por parte de los paneles solares, ya que recordemos que al no tener un medidor bidireccional, el medidor normal sumará el excedente de energía con el consumo de la casa, aumentando el costo en tu recibo de luz. Bajo esta configuración, el sistema de paneles solares solamente le dará energía a los electrodomésticos que estén funcionando durante el día. Si vemos este escenario, nosotros podemos pensar, bueno, si el sistema de paneles solares funciona durante el día, entonces pues mis electrodomésticos también estarán funcionando durante el día, ya que funcionan con energía solar. Pues para eso lo compré, ¿no? ¿Para qué necesito los excedentes? Y la respuesta es sí. Como sabemos, nuestro sistema de paneles solares estará funcionando durante el día y le estará proporcionando energía a nuestros electrodomésticos durante el día. Y de esta manera no tendrán que estar tomando energía de la red eléctrica durante el día. Pero ¿qué es lo que pasa durante la noche? El excedente de energía que generen los paneles solares será enviado a la red eléctrica para abonarse en nuestro recibo de luz al final del periodo. Y este se restará con el consumo de energía que hayamos tenido. Y gran parte de ese consumo de energía será durante la noche. Para eso sirve el excedente de energía, para que podamos restar ese consumo durante la noche. De esta manera es como podemos tener más de un 95% de ahorro en nuestro recibo de luz. Entonces, si aplicamos la configuración de Zero Export, esta solamente estará funcionando cuando los paneles solares estén trabajando durante el día. Esto quiere decir que solamente tendremos el 50% de los beneficios de un sistema de paneles solares instalado en casa. Ya que si pudiéramos enviar todo el excedente de energía a la red eléctrica para que se abone nuestro recibo de luz, entonces estaríamos utilizando el 100% de los beneficios de tener un sistema solar instalado. Pero tomando en cuenta que el trámite de interconexión puede llegar a durar desde semanas hasta meses, y que durante ese tiempo tendrías que tener tu sistema de paneles solares apagado, tener el 50% del beneficio de una instalación solar es mejor que tener el 0% del beneficio de una instalación solar apagada. Ojo, la configuración de exportación cero o exportación limitada la tienen algunos inversores y algunos microinversores solares. No todas las marcas lo manejan. Ojo, la configuración de exportación cero o exportación limitada requiere de accesorios especiales y adicionales de los que se tienen contemplados para una instalación solar común. Y debe ser programada y los accesorios instalados de una manera adecuada por especialistas en la marca del inversor y del microinversor solar. No cualquiera lo puede hacer. Ojo, si por cualquier razón se va la luz en tu casa teniendo un sistema de paneles solares interconectado incluso con la configuración Zero Export,
tu sistema de paneles solares aún así dejará de funcionar. Ojo, para el caso de los microinversores solares, para que tú puedas aplicar la configuración de cero export o exportación limitada, necesitas elegir un sistema de monitoreo adecuado y este será un poco más caro que el sistema de monitoreo común para los microinversores. La configuración de cero export o exportación limitada no solamente la puedes utilizar durante el proceso del trámite de interconexión, también la puedes utilizar cuando un gobierno, ya sea por no comprometer la estabilidad de la red o por una falta de infraestructura adecuada, prohíbe la exportación de energía de tus paneles solares hacia la red eléctrica. Como es el caso de Hawái, donde el incremento de las instalaciones de paneles solares volvió insuficiente la infraestructura de la red eléctrica, teniendo como resultado la prohibición de exportar energía a la red por un sistema de paneles solares, obligando a que estos trabajaran bajo la configuración cero export o que utilizaran un banco de baterías. Ahora, una vez que los trámites de interconexión sean liberados y te instalen tu medidor bidireccional, se puede configurar para que el inversor y los microinversores solares puedan volver a trabajar a la normalidad, enviando el 100% del excedente de energía hacia la red eléctrica para que se abone en tu recibo de luz. Si aún no sabes qué documentos necesitas para poder empezar el trámite de interconexión de tus paneles solares, te dejo aquí arriba el link del video para que puedas verlo por completo. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Dejen sus preguntas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.